Hola humano, bienvenido a un corto documental de Marginal Media. El 7 de julio de 2021, América despertó con la noticia del magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse, quien habría caído en un atentado realizado en su propia residencia, asalto donde resultó herida su esposa, la primera dama Martine Moïse. El ahora exmandatario, a quien conocían como el hombre banana por sus multimillonarios negocios en plantaciones bananeras, parecía ser el alter ego de Santiago Nazar, el protagonista de la novela Crónica de una muerte anunciada, escrita por Gabriel García Márquez. Ambos, el exmandatario y el personaje ficticio, se enteraron poco antes de perder la vida de un cúmulo de confabulaciones por parte de allegados y conocidos para dar término a sus vidas. El exmandatario, quien contaba con tan solo 53 años, había denunciado hacía semanas en declaraciones públicas y entrevistas como la realizada en el diario El País que se estaba gestando un golpe de Estado contra su gobierno. Siendo Haití el país más pobre del continente, cualquier pequeña perturbación social o política produce un escándalo mayúsculo, y es precisamente la decisión de Moïse de cerrar el Congreso del país a principios de 2020 lo que llevó a manifestaciones ciudadanas y calificativos como dictador, vociferados principalmente por la oposición. Aquella decisión de Moïse, sumada a la caída del PIB desde 2018, el hartazgo ciudadano por la pobreza llevándolos a un éxodo hacia República Dominicana, la caótica pandemia del COVID-19, la corrupción y la grave situación de inaccesibilidad al agua potable, llenaron todos los requisitos para acaparar enemigos. Si ser elegido como presidente de cualquier nación ya es de por sí complicarse la vida, serlo de un país lleno de problemas y miseria como Haití ya es entrar en camisa de 11 varas. Conocida la noticia y tras el anuncio de la apertura de investigaciones, el gobierno baraja la carta de culpables entre los que figuran políticos cercanos a Moïse, la oposición, banqueros y empresarios. Otros presuntos culpables serían el gobierno dominicano, quienes tendrían como móvil del crimen detener la migración hacia su país, disputas entre pandillas debido a que el hombre banana tenía cercanía con el grupo armado G9 y la hipótesis de la injerencia estadounidense. El magnicidio del mandatario haitiano ha resonado mucho, pues no es la primera vez que crímenes así se presentan, y como la historia debe conocerse para no repetirse, vamos a desempolvar otros casos como los de Anastasio Somoza, Luis Donaldo Colosio y Jorge Eliezer Gaitán, los cuales marcaron la historia de la región. América Latina ha visto en toda su historia cómo muchos de sus líderes políticos han sido víctimas de atentados y algunos han sobrevivido para contarlo. Si debemos referirnos a uno de los primeros, podemos mencionar al libertador Simón Bolívar, quien casi pierde la vida en un atentado cuando se desempeñaba como presidente de la Gran Colombia. La noche del 25 de septiembre de 1828 en Bogotá, un grupo de conspiradores comandados por Pedro Carujo ingresaron al Palacio Presidencial con la intención de asesinar al prócer. Tras cegar la vida de los guardias, fallaron en el intento de matar a Bolívar debido a que su pareja, Manuelita Sáenz, lo instó a escapar por la ventana mientras se enfrentaba verbalmente a los atacantes. La conspiración septembrina tuvo varias consecuencias políticas, entre las que se destacan el destierro del prócer Francisco de Paula Santander y la desaparición de la Gran Colombia, tema que ya les contamos en el video Los destinos paralelos de Colombia y Venezuela. Otro con suerte fue el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, quien recibió en 1841 como regalo una caja con un contenido desconocido. El regalo, que había permanecido días en una cómoda, fue abierto por su hija Manuelita Rosas. Destapada la caja, se desató una pequeña explosión que dejó ilesa a la mujer.
La caja contenía un mecanismo con 16 diminutas pistolas que al destaparse acabaría con la vida de quien estuviese a su alrededor. Otro curioso caso fue el protagonizado por un hombre en estado de embriaguez, quien intentó atacar en 1897 al presidente mexicano Porfirio Díaz. Si bien la agresión buscaba vulnerar la integridad física del político, no tenía intención de cegar su vida. A pesar de que iba desarmado y de su moribunda situación, el borracho fue linchado por ciudadanos. Nuevamente en Bogotá, el 10 de febrero de 1906, el presidente Rafael Reyes sufrió un atentado perpetrado por sujetos que dispararon contra su carruaje. De los 9 disparos realizados por los atacantes, ninguno logró impactarle a él, sus acompañantes, ni a sus caballos. Los conspiradores fueron capturados y fusilados en el mismo lugar donde sucedieron los hechos. Curiosamente, el mismo modus operandi se repitió 23 años después en Brasil, cuando Hipólito Yrigoyen, el entonces presidente de Argentina, fue atacado a tiros por un desconocido. Un intento de magnicidio que impactó al mundo fue el realizado el 16 de junio de 1955 contra el presidente argentino Juan Domingo Perón. Aquel día, aviones comandados por militares antiperonistas ametrallaron y bombardearon la Plaza de Mayo y edificios sindicales en Buenos Aires. Allí perdieron la vida más de 300 personas y más de 800 resultaron heridas. Perón, quien se había enterado minutos antes, huyó del lugar hacia el Ministerio del Ejército, donde se resguardó mientras se restablecía el orden. En las últimas décadas se han presentado varios supuestos atentados contra figuras latinoamericanas. Entre ellas destacan Hugo Chávez, quien siempre denunció presuntas intenciones de los Estados Unidos y Colombia de quitarle la vida. Álvaro Uribe, quien presuntamente se habría salvado de atentados perpetrados por la guerrilla de las FARC. Rafael Correa en el supuesto golpe de Estado del 30S. Nicolás Maduro con el presunto atentado de 2018. Y más reciente, el presunto atentado contra Iván Duque en junio de 2021. Siendo Latinoamérica una de las regiones más violentas del planeta, no es de extrañar que se hayan presentado decenas de magnicidios, muchos de ellos marcando hitos en el panorama político y social. Los relatos inician con el peruano José Balta, quien en 1872 se desempeñaba como presidente del Perú. Agobiado por una crisis económica, decidió entregar un millonario contrato a una empresa extranjera, produciendo así que un grupo de militares le arrebatara el poder y lo encerrara en un cuartel militar. Tras 5 días de cautiverio, fue acribillado en la celda. También en Perú, 6 años después, el 16 de noviembre de 1878, el entonces expresidente Manuel Pardo y Lavalle fue asesinado en el antiguo Senado, hoy Museo de la Inquisición de Lima. Al ingresar al recinto, Lavalle fue tiroteado por un sargento que se encontraba entre la muchedumbre. Curiosamente, una caricatura publicada 4 años antes en el semanario La Mascarada habría vaticinado los acontecimientos del crimen. Aunque las armas de fuego son una constante en estas historias, no fue el arma homicida en el caso Rafael Uribe Uribe, uno de los políticos más importantes de la historia colombiana. Por diferencias políticas, 2 campesinos decidieron atacarlo con hachuelas en la cabeza el 15 de octubre de 1914 en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Y aunque fue una horrible muerte, es de ensueño si la comparamos con la de Bilbrun Gijun Sam, presidente de Haití, quien el 28 de julio de 1915 en Puerto Príncipe fue golpeado hasta la muerte por una turba enfurecida. La misma historia se repetiría 31 años después en La Paz, Bolivia, cuando una turba enfurecida sacó del Palacio de Gobierno al presidente Gualberto Villarroel. La turba lo golpeó, apuñaló y arrastró para finalmente colgarlo sin vida. En México, el 17 de julio de 1928, un joven llamado José de León Toral buscaba desesperadamente la manera de exterminar al expresidente Álvaro Obregón. Siendo un golpe de suerte para el criminal y de infortunio para la víctima, este último decidió ir al restaurante La Bombilla junto a un grupo de partidarios políticos. En el lugar, el homicida se acercó y usando sus habilidades como orador lo convenció de permitirle ilustrarlo sobre el papel. El individuo dibujó a varios de los comensales, quienes no sospecharon las sanguinarias intenciones del joven. Realizado el retrato de Obregón, se acercó para mostrárselo. Cuando la víctima observó las líneas, soltó su última bonachona carcajada. En ese instante, el joven disparó abatiéndolo en el acto. Regresando a tierras peruanas, en abril de 1933, mientras organizaba una ceremonia bajo el marco de la guerra colombo-peruana, el presidente Luis Miguel Sánchez Cerro recibió varios impactos de bala por la espalda, arrebatándole la vida tras horas de agonía. Y ya que nombramos a Colombia, el 8 de abril de 1948 fue asesinado por Juan Roa Sierra, uno de los políticos más importantes del país. Jorge Eliezer Gaitán. Su muerte, la cual se dio tras disparos de revólver, generó una de las mayores revueltas de la historia del país cafetero, el denominado Bogotazo.
Su muerte partió la historia de Colombia en el siglo XX. En la Nicaragua de ensueño, dos magnicidios marcaron la historia del país. En primer lugar, Anastasio Somoza García, presidente del país por 2 ocasiones. En segundo, su hijo Anastasio Somoza Debayle, también presidente por 2 ocasiones. Somoza padre fue asesinado el 21 de septiembre de 1956 en medio de una convención de su partido político a manos del poeta sandinista Rigoberto López Pérez. El agresor fue asesinado en el acto por los escoltas. Somoza hijo murió el 17 de septiembre de 1980, tras un año de estar exiliado en Paraguay, huyendo por los crímenes que cometió en su país. Somoza fue impactado con balas de fusil y un lanzacohetes, disparados por integrantes del sandinismo. En agosto de 1989 fue asesinado en Soacha, Colombia, Luis Carlos Galán, el candidato presidencial del denominado Nuevo Liberalismo, quien era el favorito para quedarse con la presidencia del país. Tiroteado por 2 individuos, llegó al hospital sin signos vitales. Los sicarios habrían sido contratados por paramilitares, narcotraficantes y políticos a quienes no les interesaba que Galán llegara al poder. Otro opcionado candidato a ser presidente de una nación era Luis Donaldo Colosio, el candidato del PRI de México, quien recibió impactos de bala un 23 de marzo de 1994, convirtiéndolo en el magnicidio más importante del país. Al igual que en el magnicidio del vicepresidente paraguayo Luis María Argaña el mismo 23 de marzo pero de 1999, no se han determinado quiénes fueron los autores intelectuales y por qué les arrebataron la vida. Y la lista sigue y sigue, por eso te invitamos a nuestra web Marginal TV, donde encontrarás el blog que complementa este video. Allí también encontrarás artículos de opinión, blogs, noticias, podcasts y por supuesto los videos más recientes del canal. Por allí te esperamos. Hasta la próxima. La paz.